cuando uno va y revisa el gobierno, la gestión de gobierno, e inclusive podríamos decir la expansión de cómo está el peronismo, eh, tanto en el conurbano, que no me voy a meter porque vos sos el especialista, pero tanto, digamos, tanto en las tensiones internas del conurbano como en algunos lugares del interior del país, uno encuentra un peronismo con mucha litigiosidad interna, que no necesariamente se refleja en algunos casos en la lista, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos lista de unidad, pero sí que hay una situación en la cual la gestión eh, podría caracterizarse más por la multiplicidad de episodios de conflicto que nunca se resuelven, ¿no? Y en los cuales en algunos casos Alberto parece que va en alguna dirección dándole la razón a Cristina y en otros casos no. Por ejemplo, ahora se cumplió un año de la reforma judicial. Cuando la reforma judicial fue anunciada, decían que era una cosa de Cristina, pero lleva un año ahí muerta la reforma judicial. Después Cristina supuestamente sería la que domina toda la escena, pero la que está primera en la provincia de Buenos Aires como candidata no está claro que sea la que probablemente ella hubiese elegido, ¿no? Después tenemos situaciones de conflicto que me parecen interesantes desde el punto de vista del análisis, por ejemplo, en el caso de Santa Fe. En el caso de Santa Fe tenemos, bueno, es parecido a lo de Tucumán, vicegobernadores hacen acordar un poco la situación de litigiosidad del peronismo en 1975, 1974, ¿no? Con vicegobernadores enfrentados con gobernadores. Es decir, no hay unas, perdón, y con listas enfrentadas, o por ejemplo, decirle a Rossi, o no impedir que Rossi arme una lista alternativa al gobernador, o sea, dejar que esto avance como si no tuviera consecuencias y después pedirle, es decir, Alberto en algunos momentos parece que cede y en otros momentos cuando él tiene que apretar, aprieta, ¿no? Y por lo tanto, uno podría decir, a diferencia de otros gobiernos peronistas duraderos, no hay una hegemonía desde el poder que esté controlando todo, lo cual transforma esto en una situación donde lo que prevalece son los conflictos y de esta manera él termina bloqueando la dominación interna de nadie y por lo tanto eh, lo que termina pasando es operativamente una especie de beneficio productivo que yo tampoco creo que sea tan consciente, en lo cual Alberto se beneficia, que hay tanto conflicto que nadie termina ganando y por lo tanto él puede sobresalir en el fluir de esa gestión. ¿Esto es bueno para largo plazo? Y bueno, esa es otra cuestión porque esa era tu pregunta, No, ¿no? no, a todas luces y en cualquier tipo de análisis y proyección e hipótesis, no, no es bueno a largo plazo. Eh, Ahora, uno también puede llegar a empezar a hacer el análisis que como antes Cristina tenía el poder de veto, hoy también tiene Alberto el poder de veto. Y lo que antes Exacto. Cristina era una imposición ante cualquier falencia que podía observar el gobierno, los funcionarios que no funcionan, ¿sí? Que cada funcionario que no funcionaba era sustituido por una persona de extrema confianza de Cristina, hoy ya no sucede. Arroyo se va y asume Zabaleta. Se va Rossi y nadie Exacto. habla de una persona de extrema confianza de Cristina. Yo creo que la expresidenta y actual vicepresidenta está sufriendo lo que ella misma construyó, es decir, una horizontalidad tal en la toma de decisiones que termina perjudicándola hacia su propio proyecto político futuro. Sí, de hecho, podríamos pensar el caso de Guzmán, digamos, ¿no? El caso de Claro. Guzmán cuando quiso quitar a, nunca me acuerdo el nombre, perdón, del funcionario de energía, ¿no? Eh, no se fue ni ese funcionario, pero yo en ese momento, en uno de mis columnas, también dije que había que prestar la atención que Guzmán no era reemplazado, porque Guzmán quiere sacar a alguien, no puede, porque el kirchnerismo duro es descrito esta situación como el kirchnerismo duro lo contiene. Basualdo, el caso Entonces, Basualdo. Basualdo. Y bueno, dice, bueno, entonces Guzmán quedó debilitado. Bueno, pero Sí. Guzmán también sigue en el poder. Va en el poder, digamos, sigue en las funciones. Entonces creo que hemos tenido muchos episodios muy interesantes donde las decisiones del gobierno no tienen una sola dirección, ni los sometimientos de Cristina tienen solamente una dirección de éxito. Entonces creo que el gobierno en realidad hay que caracterizarlo como si fueran muchos escenarios de batalla simultáneos, que a pesar de tener una lista de unidad, solo tienen como unidad, como unificación, esa resolución.
Y que tiene el otro lado que es muy interesante, que podríamos incorporar, que es si uno pudiera describir, porque digamos la falta de liderazgo en el sentido de dominación, ¿no? Bueno, se hace solamente lo que Alberto dice, no que Alberto permite que haya muchos escenarios de batalla, que es el otro elemento de la confianza, ¿no? A los sociólogos nos interesa mucho el tema de la confianza, en términos de relaciones entre las personas. Por ejemplo, los sociólogos diríamos, bueno, cuando hay confianza la gente actúa como si el futuro tuviera solamente 2 o 3 situaciones posibles hacia adelante. Por ejemplo, si yo pongo la plata en un banco, yo confío que el banco no se va a robar la plata. Si yo me subo a un ascensor, confío en que está bien mantenido, ¿no? Ahora, si eso lo trasladamos a relaciones en el poder, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, las relaciones entre el kirchnerismo y el albertismo, si es que el albertismo existe de alguna manera, o entre Cristina y Alberto, ¿son relaciones de confianza? O sea, ¿Cristina siente que Alberto solamente podría ir en alguna dirección? Yo creo que no. Eso me parece también muy interesante. O sea, Alberto toma decisiones en más de una dirección y constituye una lógica del día a día donde Cristina probablemente siente que no sabe cuál va a ser la próxima decisión de Alberto. Entonces es un gobierno donde paralelamente, por más que ella tenga que después gastar energía, porque además es un gasto de energía en tratar de volver a compensar las decisiones con las cuales ella no está de acuerdo, involucra a ella en un gasto de energía, a sus equipos, en, por ejemplo, salir en los medios o tratar de contener decisiones que Alberto toma en más de una dirección. Entonces, como que Alberto ha encontrado una manera, creo yo, de contener al kirchnerismo Maduro de una manera que a lo mejor al principio no era tan clara, y que tiene que ver con que él puede ir en más de una dirección en cualquier tipo de decisión, y que la característica que describe esto es los múltiples conflictos que probablemente hay que esperar que sigan apareciendo, que él los fomente, que él le diga a alguien que no tenga ningún problema, que vaya para adelante, que después no lo defienda, por ejemplo. Vamos a imaginar una situación así, y que además genere dentro de los funcionarios que están más ligados a Cristina Kirchner una especie digamos, de poca claridad de cuál va a ser la próxima decisión de Alberto. Por lo tanto, es una gestión que es poco efectiva probablemente en términos productivos de la gestión, como diría Weber, ¿no? De la burocracia, pero que de alguna manera es efectiva para Alberto en términos de continuidad del poder, ¿no? Porque no tenemos un equivalente de un gobernante de estas características en el peronismo. Tampoco sé si lo tenemos en algún otro caso, ¿no? De la historia argentina. Un gobierno, porque A no ver, creo, digamos, no tenemos antecedentes de algo así, eh, ¿no? Sergio Massa en un momento determinado, cuando renuncia a su jefatura de gabinete de ministros durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que no podía estar con un doble comando. Sí, Esto es el doble comando a la enésima potencia. Entonces, la subsistencia del Frente de Todos, yo lo simplifico mucho más, es estar en el poder. Listo, esa es la única justificación. Después todo lo demás podemos interpretar. claro. No, algo interesante sobre eso, también uno puede decir, bueno, ¿qué podemos analizar o qué podemos extraer o qué pistas tenemos sobre la dilación en la definición de las listas y los problemas para completar la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires? A ¿Qué ver, dato tenemos ahí? Nadie quiere abandonar la gestión, ni los lugares que tienen la gestión, porque no saben qué va a pasar. Entonces cada uno guarda su espacio hasta último momento. Si le piden, bueno, no le quedará otra, pero nadie quiere abandonar los lugares porque el único lugar seguro es el que vos tenés hasta que te sacan. Entonces, nadie de los que domina, ni de Cristina, ni de Alberto, ni de Massa, quisieron poner a sus mejores dirigentes en esas listas. ¿Por qué? Porque los necesitan en el lugar seguro que les ofrece el sostenimiento de la coalición. A mí eso también me parece muy interesante. Por eso vuelvo sobre el tema de la confianza. Lo único que te da confianza es eh, lo formal del puesto, no las relaciones entre las personas en el gobierno. Este no es un gobierno que esté caracterizado por generar confianza entre sus propios dirigentes, ¿no? Luis, la última y apelando a tu experiencia, ¿por qué
la provincia de Buenos Aires todavía acepta mansamente la importación de candidatos. Si bien es cierto que buena parte del AMBA duerme en provincia y trabaja en capital, ¿por qué crees que no está penado esto? Y mucho peor, que no esté penado que vengan desde Santa Cruz, que vengan desde otras localidades, desde otras provincias. ¿Por qué crees que a la provincia de Buenos Aires le significa poco y nada esto? Bueno, creo que hay siempre recursos legales como para justificar, ¿no? Sí, el No domicilio. recuerdo bien, sí, si vivió por lo menos 2 No, años, no, creo no que me hay una... importa eso. Yo te estoy Claro, diciendo sociológicamente, ¿por qué vos le das confianza a un porteño que administre claro. los bienes públicos de Junín? Si en realidad no le das confianza, es interesante la pregunta que vos haces. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué la gente no lo penaliza? Dice, me enojo, ¿no? Bueno, ahí hay una especie de trampa, ¿no? Porque por eso digo, es muy interesante tu pregunta, está bien, para mí muy bien apuntada, pero tenemos que ir tenemos que cambiarnos y ir del lado de la oferta. La gente vota lo que el sistema político le ofrece, no tiene otra opción. ¿Viste? A veces la gente dice, bueno, es culpa nuestra porque los votamos. Vamos a empezar la elección del 1999. Efectivamente. Tenemos De la Rúa, fue presidente. Después y después tuviste a Caballo dentro de ese gobierno, que también era candidato. La Y después tenías a tuviste a Graciela Fernández Mejide de candidata a gobernadora. gobernadora, que pierde. O sea, en un plazo de 2 años y medio tuviste a todo lo que tenías ofrecido recorriendo, digamos, todas las instancias de políticas. ¿Qué es interesante eso? La política es un ámbito que en realidad no es abierto, es cerrado. Así como la ciencia es cerrado o el derecho es cerrado. No entra cualquiera. Por lo tanto, la política lo que tiene para ofrecer es lo que tiene para ofrecer. No es que tienen muchas opciones. Entonces la gente dice, es culpa nuestra que los votamos. Pero la gente vota lo que cada partido resuelve como candidato. Entonces, si la gente es antiperonista, o odia el kirchnerismo, o está cansada de Kicillof, probablemente por antecedentes familiares que son antiperonistas, y vos y yo conocemos muy bien cuáles son las zonas del conurbano donde no votan al peronismo. Si toda esa situación tiene ese formato, ¿no? La gente no va a estar pensando si Santilli es de Capital, con tal de perder al peronismo va a votar a Santilli. Por lo tanto, la gente en realidad queda encerrada a la oferta política. Es como si vos no tenés Vas a un tiempo, negocio y tenés tenés que que mover. comprar fideos y tenés 2 marcas. Una de las 2 marcas vas a comprar porque necesitas fideos. No podés comprar una tercera marca que sabes que se fabrica en Bahía Blanca, de un productor muy bueno. Tenés que ocuparte de, bueno, la política el día de la elección, vos solamente podés votar lo que el sistema político constituyó como oferta ese día. No hay otra opción, no hay otro lugar a donde ir. Lo que sí tenemos, los indicadores, es cuánto la gente está enojada con la política. Muchísimo. Los odian. Es uno de los grupos sociales que peor imagen tiene, junto con los sindicatos. Sí, probablemente ellos dos son los que... Los políticos y los sindicalistas son los que peor imagen Y tienen. los Lo que pasa militares, es que que... en su momento eran los peores vistos, hoy aparecen en Exacto. ese top Sí, 5, exacto. por así Bueno, decirlo. pero ¿sabes qué? El 12 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, vas a poder votar solamente lo que el sistema político te ofrece. Y a veces los políticos confunden ganar una elección con tener buena imagen. Y ganás una elección porque la sociología electoral te da otros parámetros que siempre es importante recordar, ¿no? ¿Qué elementos correlacionan más con el voto, ¿no? Vos y yo sabemos perfectamente que a medida que bajás en el nivel socioeconómico aumenta el voto peronista y viceversa. Y esa es una lógica electoral que tiene 70 años y que se mantiene bastante estable, ¿no? Así que vos podés tener ánimos, broncas, ilusiones y expectativas por un lado, y tenés una oferta electoral que va a terminar siendo de 5 partidos. Entonces, la complejidad de sentimientos que la gente tiene frente a una elección nunca la logra representar solamente 5 candidatos.